Muy buenos días, profesora y compañeros presentes. Mi nombre es Jennifer Arqueros y junto a mis compañeros Sergio Torres y Nicolás Acuña les presentaremos un análisis de la producción oral y contextual de la leyenda La Ñañuca. Esta presentación es para la asignatura Teoría Literaria y es en base al RA de las dimensiones sociales, culturales y contextuales de las interacciones literarias. En el marco de la asignatura de Teoría Literaria, hemos analizado las diferentes teorías sociológicas asociadas al análisis de obras literarias, puntualmente con las de carácter oral. Las analizaremos desde la perspectiva social de los principios y métodos de George Lukács. La Ñañuca es una leyenda que proviene del aquel entonces poblado de Monterrey, actualmente llamado Montepatria, al interior del Valle de Limaría en el norte de Chile. La existencia de esta leyenda proviene para dar explicación al crecimiento de una flor, la cual es popularmente llamada Añañuca. La leyenda es la explicación más popular sobre el origen de esta flor. Se relaciona con las creencias y historias de las personas que viven en dicho lugar. No existen acuerdos unánimes sobre el origen de esta leyenda, existiendo muchas versiones, pero las características que prevalecen son la triste y trágica historia de amor entre una joven indígena de nombre Ñañuca y un joven y apuesto minero en búsqueda de un tesoro, y que ambos se enamoran. Cuando escuchamos la leyenda de la Ñañuca, debemos saber que hay diferentes elementos que son muy importantes al momento de comprender este relato. La dimensión social, la dimensión cultural, cómo fue este proceso creativo de este relato, el por qué y el cómo. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Es importante? ¿Es relevante? ¿Es pertinente conocer todas estas dimensiones? La respuesta es sí. Quizás al momento de escuchar el relato va a ser muy difícil identificar en primera instancia todos estos elementos que acabo de mencionar. Pero en el transcurso que vamos leyendo, que vamos escuchando, que vamos practicando, vamos a ver que el método intuitivo va a ser una realidad en nosotros. Vamos a comenzar a inferir, a intuir algunas cosas. Vamos a ver el siguiente esquema. Observemos las siguientes palabras: pueblo nortino, minero, mina, desierto, día lluvioso, valle. Te daré 10 segundos para que podamos intuir juntos de dónde nace este relato. Yo creo que no es necesario tantos segundos, porque solo con estos conceptos ya podemos intuir, podemos deducir dónde es que nace este relato. Un minero no va a buscar pan, un minero va a buscar una mina. El desierto es un lugar que nos apunta al norte de Chile. Ya podemos ir entonces conectando este rompecabezas y comprendiendo la dimensión social de este relato. Pero hay una palabra interesante: día lluvioso. ¿Será que en el desierto llueve? En el desierto no llueve comúnmente y mucho menos salen flores. Imagínense, en la génesis de este relato, tratar de explicar de que en un desierto salió una hermosa flor. ¿Crecen flores en medio del desierto? No crecen flores en medio del desierto. Y esos fenómenos inexplicables hacen que existan leyendas como la de la Ñañuca. Y se van contando de generación en generación, padres, hijos, abuelos, y van reflejando las costumbres, la cultura, las tradiciones del lugar donde se originan. Las leyendas cuentan mucho sobre la sociedad. Por eso la narrativa nace del descontento efectivo de los individuos. Ellos desconocían la razón por qué crecen estas flores en medio del desierto. Le dieron una explicación, y esa explicación es la leyenda de la Ñañuca. Una estructura temática y de contenido vinculada a la sociedad y una función social. ¿Cómo pudimos llegar a inferir esta dimensión social? Por medio de hechos históricos,
por medio de hechos geográficos, por medio de las clases sociales y por medio del método intuitivo. La dimensión cultural es de gran importancia para la producción de este tipo de textos, ya que a pesar de que no cuentan con un autor definido, contextualiza las dimensiones y responde a preguntas como el porqué de la existencia del texto como tal. En este caso, la dimensión cultural son los orígenes propios de la leyenda, el personaje de la ñañuca, que proviene de una cultura indígena en la región de Chile, el contexto histórico en el cual se desarrolla la historia, en el cual predomina la minería y el poco avance científico, que busca darle una explicación a través de la leyenda a un fenómeno natural, como lo es la flor en un desierto. En este caso particularmente nos centramos en el folk de George Lucas, e interpretamos la creación de esta leyenda de una manera autocrítica. Nos enfocamos en la sociedad y en los hechos que llevaron a la producción de la obra literaria y a los estereotipos presentes como reflejo de la cultura de la sociedad. El esquema que encontramos aquí presente nos muestra los principios propuestos por el autor George Lucas, los cuales son la obra como reflejo de la realidad, pero no solo en su apariencia externa, sino en su variedad y complejidad internas, las tensiones que representa la realidad, la evolución literaria y cómo se relaciona con la evolución social de cada obra, y finalmente la historización de cada categoría literaria y su relación con los géneros literarios. La relación que está presente con la dimensión cultural y que encontramos en la leyenda de la ñañuca se puede observar con cada conexión de cada concepto con su principio y su representación en la obra dada. En la parte del lado derecho del esquema se observa la realidad cultural de la leyenda de la ñañuca, enfocada en la cultura del personaje de la hermosa joven indígena. Asimismo, se observa la interpretación de la obra a través de los tiempos, y de ese modo se infiere el avance del conocimiento científico de las personas de aquella época, ya que en ese tiempo, al carecer de este conocimiento, se le dio explicación a través de una historia a un fenómeno que era natural. Y en ese mismo contexto se ejemplifica también el tercer punto, el cual es la realidad social y la cultura de la época en la cual fue creada la narrativa. Y el cuarto y último punto explicaría la historización en cuanto a la leyenda, como representación del género narrativo. Una vez planteado lo anterior, pasamos a la pregunta 3. Y en esta pregunta tenemos que analizar el contexto de producción de la leyenda. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos el método que nos propone George Lucas, el cual se basa en la intuición. Y una vez analizamos la leyenda con este método, obtenemos una serie de datos los cuales nos indican cómo fue el contexto de producción para esta obra. El primer dato es que esta obra, si bien no se sabe quién fue el autor de esta o la primera persona en narrarla, se puede decir que esta obra es de origen nortino. Esto porque la flor ñañuca proviene del norte de Chile. Otro dato es que el autor fue cautivado por la flor ñañuca. Y esto coincide con las distintas versiones de la ñañuca, porque en todas estas versiones se indica que la ñañuca era una joven, que en algunas se indica que era una joven de origen indígena, que esta joven era hermosa y que nadie se podía ganar su corazón. Y por último, otro dato que también se nos presenta es que la época en Chile probablemente fue basada en una época donde la minería estaba en un auge. Esto por la presencia del minero, que estaba en búsqueda de una mina que le traería riquezas, y porque al principio se nos señala que la obra pasó hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo asociamos esto con el contexto de producción? Pues con un pequeño esquema en el cual asociamos o conectamos los métodos planteados por George Lucas con la leyenda y con los indicios que se nos presentan. Estos indicios son los que mencioné anteriormente. El autor cautivado por la flor, que es de origen nortino, y la época minera. Después de esto,
podemos plantear los demás métodos por George Lukács y con esto enseñar y aclarar cómo se produce el método de producción. Ahora bien, para darle énfasis a lo que acabo de explicar, vamos a analizar los métodos que nos propone George Lukács. Y el primero de ellos, y con el cual utilizamos para analizar el contexto de producción de la obra, es el que está basado en la intuición. Pero si es que analizamos la obra desde los otros conceptos que nos propone, el cual uno de ellos se basa en reunir conceptos asociados a cada época, y el otro en analizar la forma literaria de cada época, no vamos a poder llegar a lo mismo que llegamos con el primer método. Esto porque esta obra es una adaptación más moderna. Pero si es que analizamos una versión más antigua de la ñañuca, mediante un método que nos propone Mikhail Bakhtin, el cual nos indica que tenemos que determinar mediante los discursos de la obra la forma de esta, vamos a poder llegar a un más amplio mapa de conceptos. Esto porque, principalmente, una de estas versiones nos indica que el minero no era un minero, sino que era un español, el cual se enamoró de la joven indígena, pero que los demás soldados no aprobaban eso. Y también hay otra versión en la cual nos indica que esta obra está basada en tiempos más allá de la independencia. Eso quiere decir que podemos utilizar más de un concepto para analizar una obra. Y con esto podemos explicarle a los estudiantes que se pueden utilizar muchos conceptos, bueno, los conceptos que nos proponen todos estos autores, para poder analizar una obra como muchas otras. Yendo desde el método de producción hasta las dimensiones sociales y culturales. Todo lo que hemos aprendido tiene mucha importancia y relevancia para la vida del estudiante, porque éste se va a enfrentar a producir textos ya sea de forma escrita o de forma oral, y tiene que ir adquiriendo estas habilidades, los conocimientos para poder producir estos textos de diferentes índoles. Por eso proponemos la siguiente actividad. Lo que proponemos es una actividad de manera individual donde todos los alumnos deben buscar un texto narrativo de una extensión mínima de 5 planas y posteriormente realizar un resumen para que puedan expresarlo oralmente frente a toda la clase en un tiempo máximo de 3 minutos. ¿Qué es lo que se evaluará con esta actividad? Se evaluará la capacidad de comprensión del alumno, se evaluará la capacidad de redacción del alumno y se evaluará la capacidad de producción oral del alumno. El tiempo de esta actividad es de 1 hora y 30 minutos para toda la exposición. El resumen, la lectura y la reducción de estas 5 planas como mínimo tienen que traerlas ya desde la clase anterior. Esta actividad es para un curso de tercero o cuarto medio, en base a la producción de textos orales, escritos y audiovisuales que hoy existen en el currículum nacional. Y hemos llegado al final de nuestra exposición. Queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras por haber escuchado nuestro análisis de la leyenda La ñañuca. Agradecemos a cada uno de ustedes por su atención y esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Para Teoría Literaria, profesora Claudia Álvarez Iriarte, Universidad de Antofagasta. Se despide Nicolás Acuña, Jennifer Arquero y quien les habla, Sergio Torres. Muchas gracias.